Bueno, comencemos entonces esta tarde con el texto de la sabiduría que nos quedó pendiente de la semana pasada. Tendría que decirles que ese es el último texto escrito del Antiguo Testamento, por lo menos se considera así. Se cree que fue escrito en Alejandría por judíos de la diáspora y es un texto que evidentemente escrito en griego no entró a formar parte del canon hebreo, por lo tanto se le considera deuterocanónico. Entonces, de alguna u otra forma, parte de su estructura es un discurso, pero un discurso protéptico, como le llaman, que es una forma de exhortación didáctica que utilizan mucho los filósofos griegos en sus exhortaciones, porque desde el punto de vista literario utiliza muchísimo la diatriba, todo lo que es la exhortación, las comparaciones, el silogismo, por ejemplo, elenco de virtudes y hasta el Midrash, los capítulos que van del 11 al 19, son especie de, los Midrash, en cierto modo son como historias fabuladas también de algunos textos del Antiguo Testamento, donde se van sacando como enseñanzas para la vida diaria. Entonces, podríamos nosotros también entonces decir, además, que su contenido aborda tres temas básicos. El primero es la inmortalidad, entendida como don divino, comunicación plena de Dios a los seres humanos. El segundo tema es la sabiduría, fuertemente personificada como mediadora entre Dios, el cosmos y la historia. Y el tercer punto que trata con mucha frecuencia es el éxodo. Prácticamente es una meditación poética sobre el éxodo. Y entonces, ajá, adelante, ¿alguien iba a decir algo? Me pareció. Entonces, y les decía, ¿no? Que cada uno de estos temas está presente como sabiduría del pueblo. Entonces, podríamos decir que la forma en que está expresado todo el texto es en forma de retórica. El autor habla en forma persuasiva, y el centro de todo, como les dije, es la sabiduría. ¿Y cuál es la recompensa de la sabiduría? Según el texto, es la inmortalidad, la cual nace como fruto de la historia de Israel. Fue escrito para judíos de la diáspora en un momento de crisis. Era muy difícil para los judíos de fuera, en un medio completamente hostil, donde había cultos a dioses paganos y otras, vamos a decir, otras creencias distintas al pueblo judío. Conservar, si se quiere, su esencia judía ante tantas ofertas religiosas del entorno, ¿no? Y la introducción paulatina del helenismo en la fe, porque así como de alguna manera fue capaz de permear el cristianismo, también fue capaz de permear la cultura judía. Y era una forma de tratar de alentar al pueblo a que no se alejara de Dios. Pero ya con esa influencia griega también podríamos decir que ofrece una nueva visión de la existencia humana. No dedica, si se quiere, a la mujer ningún punto específico, ¿verdad? Sino es que exhorta sobre la necesidad de comprender que los justos tienen su premio, que los malvados finalmente van a tener su castigo, pero cuando habla de sabiduría, paradójicamente habla de lo que es la esposa perfecta. Siempre las mujeres hemos sido, vamos a decir, los atributos femeninos han sido tomados en esta parte de la sabiduría como la esencia misma de Dios. Entonces, y incluso se habla de que la sabiduría está en el borde del camino donde tú seas capaz de encontrarla, en la cotidianidad de la existencia, en el trato con las demás personas. También dedica un espacio a alabar la naturaleza como creación de Dios. Es también sabiduría humana
tratar de entender que esa creación de Dios tiene que conservarse. La sabiduría del universo que se renueva en forma positiva constantemente. Entonces, fíjense que es interesante si alguno de ustedes tiene el texto bíblico en la mano, buscar un momento en el capítulo 9 del texto de la sabiduría, dos versículos, el 13 y el 14, nada más. Entonces, en ese texto se compara el cuerpo humano como una tienda en la que habita el alma que medita. Fíjense cómo ya estas concepciones de alma y cuerpo como antagónico ya se ve con mucha claridad cómo ha incursionado la mentalidad y el pensamiento griego en la textura y en la redacción de este texto. Ajá, ¿alguien lo tiene? Sí, profe. Adelante, Deyanira. Porque ¿qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién puede imaginar lo que es lo que el Señor quiere? Débil es la inteligencia de los hombres y falsa muchas veces sus reflexiones. El cuerpo mortal es un peso para el alma. Ajá. Fíjense que ya para este momento ya hay mucha claridad en la concepción de una vida más allá de esto, evidentemente. Y otra cosa que se deja colar en el texto es el dualismo antropológico. Y eso es de raigambre griega completamente. La palabra corazón, que designa de alguna manera la unidad de la persona humana en una sola palabra. Y incluso que esto es anterior a la concepción de alma y cuerpo. Entonces, de alguna manera se nos va señalando un camino en que se muestra que el ser humano, a pesar de ser inteligente, tiene sus limitaciones. Y entonces cuando se esfuerza en el conocimiento de las cosas, a veces está más allá de lo que puede captar por sí mismo. Entonces dice que parte de la sabiduría es estar consciente de los límites, ¿no? Y eso es bien interesante porque con mucha frecuencia nosotros a veces queremos alcanzar más allá de lo que realmente nosotros podemos asir o capturar. Y evidentemente se nos señala la sabiduría como don de Dios, ¿verdad? Ahora, aquí no se habla de la sabiduría de los filósofos, de la sabiduría que nos hace doctores, no, o de la ciencia que nos infla, sino sencillamente de la sabiduría de Dios, que es eminentemente práctica y que el ser humano es capaz de así, simplemente tratando de conocer la voluntad de Dios. Es un texto, como les digo, muy, pero muy hermoso, que nos va señalando, ¿verdad? La oportunidad de ir viendo esa influencia tan grande que nosotros vamos observando en los últimos textos del Antiguo Testamento. Ahora nos toca ver otro tipo de textos. También les habrá extrañado que no hemos tocado a Ruth, que no hemos tocado a Esther y otros textos de la sabiduría bíblica, pero corresponden a lo que se conoce como Megillot. ¿Saben ustedes lo que son Megillot? No, bueno, No, profe, bueno, no. No, profe. bueno, se los digo. Hay cinco textos que se leen en la fiesta judía. Cinco textos. Y se consideran esos textos precisamente con el nombre de Megillot, ¿verdad? ¿Cuál es ese texto? El Cantar de los Cantares se reza durante la Pascua, como una memoria del Dios liberador. Es leído como una exaltación hacia la mujer. Fíjense que en una cultura, si se quiere, un poco tan patriarcal y androcéntrica, es curioso que la mayor parte de los megillos sean textos que hablan de mujeres. Este es uno. El otro es el de Ruth, ¿verdad? Que es leído en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. No olvidemos que el texto de Ruth tiene mucho que ver con la recolección de la cosecha del trigo.
el texto de Coelet o Eclesiastés, que se canta, podríamos decir, en la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, que es una de las fiestas más alegres que celebra, donde hay una fiesta prácticamente de derroche de vino, de luz y de la memoria del largo caminar por el desierto. Y otro texto que también se lee durante la fiesta, decíamos que en total son 5, el texto de las lamentaciones, que es leído cuando se celebra la memoria de la destrucción de Jerusalén en el 587 a.C. por los babilonios. Y finalmente, el último texto es el libro de Esther, que se celebra en la fiesta del Purim, que sería más o menos el equivalente al carnaval nuestro, ¿no? Entonces es el carnaval judío, por decir así. Y es la certeza del apoyo de Dios ante cualquier amenaza de muerte. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Vamos a ver un poquito los textos. Ustedes, por casualidad, han leído el libro de Ruth. Es un texto muy corto, apenas son 4 capítulos. Y es un Sí, texto, sí, lo han leído, perfecto, porque fíjense, Este, hoy la exégesis feminista se apoya mucho en esta serie de textos y el libro de Ruth específicamente es algo más que una historia de amor de lo que fue la bisabuela de David. Es una catequesis para la vida, para el amor y para la muerte incluso. Este texto, ¿cuándo lo ubicamos? En torno al 450 antes de Cristo, unos 100 años después de la vuelta del exilio aproximadamente. Recordemos, lo veíamos en la introducción de la literatura sapiencial, que esta fue una época bastante difícil, porque se escriben la mayor parte de los textos, especialmente el del Levítico, nace la concepción de una sociedad hierocrática conducida por sacerdotes en un momento en que ya no hay reyes, ¿verdad? Donde siempre va a haber un imperio que los domine y los controle, a quien haya que pagar dinero precisamente por protección. Y nos encontramos, ¿verdad? En que el pueblo se hace cada vez más pobre, valiéndose la ley de del jubileo. Todos esos terratenientes que vinieron del exilio, poco a poco van obligando a los pequeños productores a que sean de vuelta a las tierras. ¿Y cómo lo hacen? Porque tampoco fue fácil. Lo hacen imponiéndoles ¿cómo se llama? Diezmo sobre la producción, sobre el vino, sobre el trigo, sobre la cebada, y a la vez de eso, haciéndoles concebir que de ahí en adelante lo que es importante son las, aparte de la Torá, las obras de piedad, oración, limosna y penitencia. Entonces se va dando la separación entre lo santo y lo profano, entre lo que es puro y lo que es impuro. Y los sacrificios de reparación ante la impureza debían hacerse ante el templo. ¿Y quienes estaban en el templo? Los sacerdotes, que eran quienes de una u otra forma también tenían ese control. Entonces, el texto de Ruth tiene mucho que ver con esta etapa, porque estamos hablando de una pareja, Noemí y su marido Elimelech, que les toca emigrar. Les toca emigrar a pesar de que tienen una tierra, a pesar de que tienen una casita, pero no tienen cómo mantenerse. Entonces, eso de alguna manera nos va dando una realidad. Está la tierra, ¿verdad? La mayor parte vivía de la tierra, pero mucha gente ya no tiene tierra ni medios para defenderla. Y muchas veces quien la tiene se ve obligada a venderla o a abandonarla empujada por los impuestos y por el hambre. El otro punto es el hambre, consecuencia de lo anterior. La gente no tiene que comer, por eso mucha gente se vende a sí mismo, vende hasta a sus hijos, ¿verdad? Para tratar de salir adelante y terminan trabajando en la tierra de otras personas. Y por supuesto, la familia.
ya la familia, ¿verdad? No es fuente de unidad. Ya los parientes pobres no pueden vivir con sus familiares. La necesidad los ha obligado a dispersarse incluso en el extranjero. Entonces, si la familia deja de ser fuente de fraternidad, recordemos que para la mentalidad judía, y así fue, la comunión de las tribus en la época de Josué, que la tierra era de Dios y ellos no eran más que los administradores de esa tierra y que esa tierra a perpetuidad tenía que pertenecer al mismo clan y ser repartida de generación en generación para que siempre la tierra permaneciera dentro de la familia. Pero ¿qué se hacía con estos productores cada vez más endeudados, teniendo que pagar impuestos, teniendo que pagar diezmos y sin tener la posibilidad de salir adelante? Bueno, a esta gente se le hace la cosa tan difícil que ellos deciden emigrar a Moab, precisamente una población a la que muchas veces el pueblo hebreo no veía con buenos ojos. Y le toca salir adelante, ¿verdad? E irse a la diáspora. Esto es algo que para nosotros es bastante comprensible, porque yo creo que todos tenemos familiares que no están compartiendo con nosotros por una u otra forma, que han buscado mejores condiciones de vida, dada, bueno, la situación económica nuestra. Entonces, vamos a tener en este texto una estructura con una introducción muy breve, un desarrollo de los tres primeros capítulos y un epílogo al final, donde termina como una novelita rosa, pero no es una novelita rosa, todo lo contrario. Entonces, es importante también señalar los nombres de los personajes que aparecen, porque los nombres tienen que ver con la historia de Israel. Eimelech quiere decir mi Dios es rey. Noemí, gracia, cuando queda viuda se convierte en amargura. Mailón y Quilión son los hijos. Se pueden traducir por dolencia y fragilidad. Orfa y Ruth son las nueras. Booz, el terrateniente que finalmente se casa, con Ruth, y Obed, siervo, es el abuelo de David. Entonces, ¿qué vienen a representar estos personajes? Dios le dio una tierra a ese pueblo y una tierra que emana leche y miel. Esa tierra está representada por Noemí y Ahimelech. Tuvieron dos hijos, pero ¿qué hicieron esos hijos? Pelearse. Se separó Judea en el norte, representado por Samaria, y el sur, representado por Judea. Entonces, una fraternidad que rompe los lazos de hermandad está destinada a desaparecer. Entonces, simbólicamente este texto habla de eso, de la muerte por falta de unidad. Entonces, esta pareja va al extranjero con sus hijos, los hijos se casan en el extranjero, en Moab, con estas dos mujeres, Orfa y Ruth, pero de mala suerte, tanto Ahimelech como los dos hijos se mueren. Y entonces estamos ante tres mujeres viudas que no saben qué hacer. Recordemos la situación de las viudas en el viejo Israel, bueno, y en el nuevo también, recordemos la viuda de Naín. Entonces, ¿qué es las dificultades que se te van dando aquí? Noemí le dice, yo no puedo hacer nada con ustedes. A pesar de que la ley del levirato dice que ustedes podrían casarse con un cuñado para darle perpetuidad a su difunto marido, no hay un hermano con quien casarse. Noemí ya es una mujer vieja que no va a parir. Entonces, ¿qué posibilidades tienen esas mujeres de convertirse en madres? Ninguna. Entonces ella les dice, bueno, yo les recomiendo que ustedes se vuelvan a su casa. Y curiosamente, no les dice, regresen a la casa de su padre, sino les dice, regresen a la casa de su madre. ¿Verdad? Cosa bastante desusada en un texto del Antiguo Testamento. Entonces, pero Ruth, no quiere separarse de ella y nos muestra uno de los textos más bellos que hay en la Sagrada Escritura, porque es un testimonio de amor entre dos mujeres que están dispuestas a apoyarse en un momento cuando no hay apoyo de nadie, ¿ok? Donde tú vayas,
yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo moriré. O sea, le hace una promesa tan hermosa de unidad que sirve incluso, si ustedes quieren dar este texto, en un contexto de mujeres donde hay suegras y nueras, es una bonita lección para aprender realmente a lo que significa la unidad en la familia. Ellas deciden regresarse a Belén, porque por lo menos ahí tienen un techito aunque no tengan que comer. La situación sigue igual. Entonces, hay proyectos de reconstrucción. Tenemos el proyecto de Zorobabel y de Josué, que de alguna manera, con la ayuda del rey de Judá, se ocupan de lo que viene a ser la reconstrucción del templo de Jerusalén destruido por los babilónicos, cosa que se logra hacia el año 515 aproximadamente. Después tenemos el proyecto de Esdra, que pretende reconstruir el judaísmo a partir del estricto cumplimiento de la ley y la centralidad del tema. Pero ¿qué se le ocurre a Esdra? Como una idea excelente. Y fue parte también de la defensa del grupo al que él pertenece para quitarle las tierras a los campesinos. Entonces decía, como durante el exilio muchos de estos campesinos se juntaron con mujeres extranjeras, entonces hay que expulsar a esas mujeres con hijos y todo de aquí para poder tener un judaísmo verdaderamente puro, ¿verdad? En un momento en que más bien está abriéndose una visión de Dios hacia la universalidad. Entonces, claro, nos encontramos de buenas a primeras, que por otra parte, Nehemías lo que pretende es la reconstrucción de los muros de la ciudad. Entonces, todos estos proyectos de alguna manera van a chocar con lo que el libro de Ruth nos trae, porque este es un texto que no habla de templo, no habla de rey, no habla de sacerdote, no habla de sacrificio, ¿verdad? Ni nada de los puntos que son álgidos para quienes están llevando el gobierno en este momento, ¿verdad? Entonces, incluso cuando se hace acotación de Ruth, se le desea que sea como las madres, como Lía y Raquel, las madres del pueblo de Israel. Y en este momento, ¿verdad? En que no se quiere a los extranjeros, tenemos a una mujer extranjera de protagonista, ¿verdad? Entonces, sabemos que el jubileo no se cumple porque no se está dando el apoyo necesario a los familiares. Cuando estas mujeres se regresan, están conscientes que hay un pariente de su marido, Boaz, que está en buena posición. No es muy cercano, no es cuñado con el que Ruth pudiera casarse, pero este texto también nos ofrece algo interesante. El levirato ya deja de ser algo inmediato al cuñado, sino que se extiende a la gran familia, como finalmente veremos al final, que Boaz se acerca casándose con ella. Entonces ella empieza a espigar lo que va quedando del rastrojo para llevar trigo a su casa. Y bueno, es ahí cuando Boaz le echa el ojito y dice, concha, está bonita la muchacha, ¿verdad? Ella también muestra, ¿cómo se llama? De alguna manera se siente satisfecha porque Boaz la trata bien, ella le cuenta a la suegra, que si dijéramos aquí pudiera ser el papel de Celestina más bien, ¿ok? Entonces ella les da ideas para que se engalane, se ponga bien bonita, ¿verdad? Y de alguna manera lo cautive, lo seduzca. Y la oportunidad se presenta, todo vamos a decir, el enamoramiento y lo que es la disposición para el trabajo, la vamos a ver en el capítulo 2. Pero ya en el 3 cuando ya se acerca ya al final de la siega, donde siempre se va a hacer una fiesta, la suegra le recomienda que se ponga bien bonita, que espere que cuando ya todo el mundo, que sea bien avanzada la noche y todo el mundo haya bebido lo suficiente vino, ella se coloque al pie de Boaz y se justo donde está su manta. Recuerden que la manta, desde el punto de vista bíblico, es
la pieza más preciada del hombre. Cuando la mujer toma de la manta o se acuesta a sus pies, están haciendo una alusión velada de lo que es una intimidad de tipo sexual. Por eso les digo que no es una novelita rosa. Ellos tienen intimidad al día siguiente. Según el Levítico, tendrían que ir a purificarse durante 12 horas, cosa que no pasa, porque Boaz la protege, le dice, vete a la casa, que nadie te vea por aquí, y él se presenta ante el consejo del pueblo a solicitar, ¿verdad? A un familiar ante el consejo de ancianos que tiene a un familiar que tendría más derecho que él a casarse con Noemí. Él lo expone en el consejo de ancianos y le dice, bueno, este, si quieres casarte con ella, vas a tener las tierras, pero también recuerda que el hijo que tengas con ella no es tu hijo, es hijo del que fue su marido. Y él dice, "Ah, no, yo no estoy interesado en eso". Y él entonces se quita la sandalia, la tira en mitad de la asamblea y Boaz la recoge y con eso se da como el pacto, ¿no? Por el cual él llega a casarse con Ruth y ella se convierte nada más y nada menos siendo una extranjera en la bisabuela de David. Una pregunta. ¿Ustedes tienen presente en qué texto del Nuevo Testamento se ve una situación parecida a esta? ¿Puedes volver a repetir, profe, que se oyó Ah, entrecortado? ajá. Que si tienen presente en qué texto del Nuevo Testamento ustedes ven una situación parecida a esa que les estoy comentando. Bueno, se las digo y van a decir, ah, sí, es verdad. Cuando a Juan Bautista le preguntan que si es él a quien estás esperando o si hay que esperar alguno más. Entonces, ¿qué le contesta Juan Bautista a quien pregunta? ¿Quién yo? Yo no soy digno ni siquiera de desatarme la sandalia. O sea, desatarse la sandalia y tirarla es cesión de derecho. Entonces, ahí claramente está diciendo Juan Bautista que él no puede ceder un derecho que no tiene. ¿Ok? Entonces, pero les hago esta acotación porque siempre es bueno leer el Nuevo Testamento mirando el Antiguo, porque siempre va a haber textos, detalles, capítulos, versículos que evoquen algo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento y que tiene su explicación en el otro. Es algo verdaderamente bonito, por decirlo así. Ahora, hay otro texto, decía que este se lee en las fiestas de Purim. También hablamos de ya de la época griega. No se sabe con exactitud en qué momento se escribe este texto, si entre el 400 y el ciento y pico, sobre todo porque hay una parte que está escrita en hebreo y otra parte que está escrita en griego, sobre todo a partir del capítulo 10 versículo 2, lo cual quiere decir que tuvo diferentes retoques, ¿verdad? Y nos va señalando precisamente un contexto histórico que evoca ya la época quizás del rey Asuero, en la época de Artajerjes, de todos esos personajes que jugaron un papel importante. No es un texto histórico, sino una ficción histórica que trata de explicar, en primer término, el nacimiento de la fiesta del Purín, ¿verdad? Y las fuentes, algunas fuentes de este texto lo vamos a encontrar en Heródoto. También el texto de Macabeo nos ejemplifica algunos detalles que vemos en este texto, así como trozos que vamos a tomar de Daniel, de Esdra o Nehemías. Entonces, hay detalles inverosímiles, como son el decreto para la matanza de los judíos y el matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería yo destacar por encima de todos? Porque me parece importantísimo señalar algo que vamos a encontrar en el capítulo 1
¿verdad? Donde se nos habla de un contexto histórico en que en el mundo persa ellos sencillamente se dedican a los bienes, a guardarlos, a celebrar bacanales y fiestas de todo índole, pero aquí el rey ha convocado para todos sus invitados un festín de 180 días. Podemos imaginarnos 6 meses de fiesta, ¿verdad? Entonces, donde hablan ¿cómo se llama? Del oro, de los cubiertos y de la vajilla, de todo ese lujo de despilfarro. Recordemos que estamos hablando, ¿verdad? De una mayoría del pueblo que está pasando trabajo, mientras que despilfarro aquí es terrible. Esther fue reina, pero ella es la segunda mujer de este rey. La primera mujer es un personaje que es muy poco conocido, pero que no deja de ser interesante. Ustedes habían oído hablar de Basti Sí, profe, pero dentro del mismo texto, pues. dentro del mismo No. texto. Ahora, ¿por qué es interesante esta mujer? Ella es la reina en ese momento, ¿verdad? Y ella ofrecía un banquete a las mujeres en el Palacio Real, pero voy a leer a partir del versículo 10, o a menos que alguien lo quiere leer, del capítulo 1. ¿Del 10 hasta el Capítulo. cuál? ¿Hasta qué número, profe? ¿Del 10 al qué número? Al 21 diría yo, porque hay después el 22, porque empieza el capítulo 2 luego. Ok, del 10. Yo El puedo sec. leerlo. Ajá. No, Ok. léalo. ¿Quién El lo va a leer? séptimo día, Ok, ajá. el séptimo día del banquete, el rey estaba muy alegre y ordenó a Amán, Basán, Tarra, Borace, Satolta, Abatasa y Tarabá, los 7 hombres de confianza que estaban a su servicio personal, que llevaran a su presencia a la reina Asti, para que se mostrara luciendo la corona real y para que los jefes y el pueblo pudieran admirar su belleza, pues realmente la reina era muy hermosa. Pero ella se negó a ir con los hombres de confianza del rey. Entonces el rey se puso muy triste y lleno de ira dijo a sus amigos: vean lo que ha respondido Asti. Juzguen ustedes y decidan lo que hay que hacer en este caso. Entonces se le acercaron Arceseo, Sarsateo y Salecear, altas personalidades de Persia y Media, muy allegados al rey y que ocupaban altos cargos en el gobierno de la nación. Y le dijeron lo que de acuerdo con las leyes había que hacer con la reina Asti, porque por no haber obedecido ella la orden del rey, eh, la orden que él le había dado por medio de sus hombres de confianza. Entonces Muqueo dijo al rey y a los demás jefes: la reina Asti no solamente ha ofendido a su majestad, sino también a todas las autoridades y a los jefes del reino. El rey les había repetido lo que la reina había dicho y cómo había respondido al rey. Y si ella respondió así al rey Artajerjes, hoy mismo las esposas de los jefes persas y medos sabrán lo que ella le dijo al rey y se atreverán a faltar el respeto a sus maridos. Por lo tanto, si a su majestad le parece bien, publíquese el siguiente decreto real y quede registrado entre las leyes de los persas y los medos, pues no hay otra cosa que hacer. La reina no podrá presentarse nunca más delante del rey, y que el rey dé el título de reina a otra mujer más digna. ¿Ahí? No, no, ¿Ahí? sí, siga leyendo, que ahora que viene lo bueno. Ok. Ujú. El decreto real deberá publicarse por todo el reino, y así todas las mujeres respetarán a sus maridos, sean estos pobres o ricos. ¿Qué tal?
palabra, Ajá, palabra de Dios. palabra de Dios. Bueno, entonces les cuento un poquito de Basti. Cuando las mujeres podían estar en este tipo de banquetes, ¿no? A pesar de que muchas veces podían estar aparte en el harén, pero una vez que se terminaba la comida, por decirlo así, eran costumbres persas que también heredó el mundo griego y el mundo romano. ¿Ok? Una vez terminada la comida, las mujeres, vamos a decir, entre comillas, decentes, se retiraban, ¿verdad? Y era el momento en que entraban las concubinas y las prostitutas, ¿verdad? Para tratar de distraer a los comensales. Pero como el rey está borracho, le dice a la reina que venga con la corona puesta. Con eso le está diciendo que venga solamente con la corona, pero que se venga desnuda, porque él le parece que ella es tan bella, ¿verdad? Que para que la puedan admirar sus invitados, tiene que venir en toda su crudeza, vamos a decir así. ¿Y qué dice ella? No voy. O sea, en otras palabras, está diciendo, yo no soy vitrina para que me estén exhibiendo. Ahora, lo curioso es que de una cuestión que es familiar, toma una connotación nacional, porque los consejeros le ordenan que publiquen en todo el reino para que ninguna mujer desobedezca al marido ni le falte el respeto. Entonces, esto me llama la atención, porque si están hablando de que la mujer no debe hablar, quiere decir que había mujeres que hablaban, mujeres que de alguna manera intervenían en asuntos que aparentemente estaban prohibidos para lo que eran las mujeres como tal, ¿verdad? Entonces, como se quedó sin su reina, él ahora quiere, entonces, este, conseguirse otra. Pero no puede ser cualquier reina, tiene que ser una que sea bien bonita, ¿verdad? Leo en el capítulo 2 lo siguiente. Estoy en el versículo 2. Que le busquen al rey muchachas solteras y bellas. El rey puede nombrar delegados en todas las provincias del imperio para que reúnan a todas las muchachas en el harén de la fortaleza de Susa, bajo el mando de Egeo, eunuco real, guardián de las mujeres, que les dará cremas de belleza. Y la muchacha que más le guste al rey sustituirá a la reina Basti. Al rey le agradó la propuesta. Después entonces se dice, después que se manda a todo el reino el decreto, vienen un poco de chicas así como quien va para el concurso de Miss Venezuela, ¿no? Entonces, versículo 12. Cada muchacha se preparaba durante 12 meses, según el reglamento de las mujeres, que es lo que duraba el tratamiento de belleza. 6 meses a base de aceite de mirra y 6 meses con diversos bálsamos y otras cremas femeninas. Después, cuando le llegaba el turno de presentarse ante el rey, le daban todo lo que quería llevar consigo del harén al palacio real. Entraba por la tarde y a la mañana volvía a un segundo harén, a las órdenes de Sac-Sejas, eunuco real, guardián de las concubinas, y ya no volvía a presentarse al rey, a no ser que el rey la desease y la llamase expresamente. O sea que prácticamente casi son desechables. ¿Ok? Entonces, parece ser, ¿verdad? Que Esther, a pesar de, ella era una huérfana, había sido criada por su tío Mardoqueo, que tenía un puesto también en palacio, y ellos no se habían identificado con su judaísmo, ¿verdad? No decían que eran judíos, ¿verdad? Y de alguna manera, entonces, él hace pues que ella también participe en dicho concurso y en cierto modo se llevó el favor del eunuco principal y durante ese tiempo de preparación, a la larga fue la escogida para ser reina. Y es así cuando ella asciende al trono. Pero ¿qué pasa? Resulta que hay Mardoqueo denuncia una posible conspiración y matan producto de la misma a unos señores
que estaban al margen de un tal Amán, eran de su familia. Y resulta que este Amán le tiene rabia a Mardoqueo y le dice al rey que los judíos están haciendo problema en el imperio, que ellos tendrían que ser exterminados. Y echan lo que se llama las suertes, corresponden en el 12º mes, que en ese mes es cuando se va a hacer un decreto para exterminar a los judíos. Aquí presentan al rey Asuero como un idiota. Él para todo tiene que pedir consejo. Viene el otro, exterminamos a los judíos, sí, vamos a hacerlo. Ponemos un decreto, sí, vamos a ponerlo. O sea, pareciera ser un rey que no tiene un poder de decisión, sino que lo tienen que estar orientando sobre lo que tiene que hacer. Entonces, claro, luego tenemos, ¿verdad? Como la tortilla se voltea en un primer momento, no, porque ella no quiere expresarse como judía ni decirle al marido que ella es judía, cuando ya hay esa amenaza de muerte. Pero la situación se torna tan álgida que llega un momento que ella tiene que metérsele por debajito al rey y logra, ¿verdad? Es que de alguna manera se vuelque la tortilla y quien estaba siendo el acusador termina siendo acusado, ¿verdad? Entonces, la influencia que como reina pudo tener sobre su marido, de alguna manera señala, pues, que ella, fíjense que en todos los textos sapienciales siempre hay como una oración de la protagonista. El texto de Esther no es una excepción. Y en el capítulo 13 vamos a tener dos oraciones, tanto la de Mardoqueo como la de Esther. Y ella ora antes de presentarse al marido, antes de tratar de llegar a él a un entendimiento y lo convence de que esa masacre para los judíos sea derogada. Entonces, de algún modo, ¿cómo termina este texto? Termina evidentemente con la victoria del pueblo hebreo sobre Amán y todo lo que era su familia. Y también vemos cosas terribles, por decirlo así. Por un lado, el Dios providente que nunca deja que su pueblo vaya a perecer, el nacionalismo representado por Mardoqueo y Esther, la exaltación del inocente, hasta ahí vamos bien, pero la muerte del enemigo es lo que de alguna manera me pone como un poquito como en ascuas, ¿no? Porque cuando se suspende la matanza de los judíos y por el contrario se van a matar a todos los partidarios de Amán, de entrada matan a 500 personas en Susa, ¿verdad? Pero matan a 75.000 personas en todas las provincias, ¿verdad? Aun cuando el narrador dice que no cogieron botín de ninguna de esas personas, estamos hablando de una masacre. Entonces yo me pregunto si será que cuando las mujeres, no todas, accedemos al poder, este, podríamos ser más crueles que los propios hombres que han tenido, digamos, esa fama de crueldad cuando acceden a un puesto, vamos a decir así, de importancia y tienen poder a su favor. Entonces, no sé hasta qué punto podríamos entonces nosotros estar ante un ensañamiento, porque aquí no se habla de ojo por ojo y diente por diente, porque el castigo que se infligió a los enemigos de Israel fueron mucho mayores que los que ellos podían estar a punto de perecer. Quizás volvemos al mismo punto de cuando el libro de Judith, que estamos ante una situación de vida o muerte y que se destaca por encima de todo el que Dios está a favor del que quieren eliminar, del que quieren de alguna manera borrar el mapa, y ofrece de alguna manera las estrategias para, para poder surgir en medio de ese caos. Entonces, la fiesta de los Purim se celebra en recuerdo de la salvación judía
de este acontecimiento que nos narra el libro del texto. Fíjense que uno de los textos griegos termina comparando a Esther como con en un pequeño arroyo que es capaz de convertirse en un río cuando de alguna manera junta, ¿verdad?, dos culturas y rema a favor de una corriente, porque así como tal es presentado. Pero en el fondo es presentada como una especie de cenicienta, ¿no? Si nos ponemos a ver. O sea, la ilusión de que quizás los más débiles dentro de la sociedad en un momento dado puedan soñar con una vuelta a la ruleta de la vida que les marque una suerte diferente. Quizás en el fondo esto es lo que trata de expresar este texto que de una u otra, de una u otra forma, ¿verdad? Este, nos habla pues de esta realidad presente en el texto. Adelante, Lilibet. Profesora, quería intervenir aquí en lo Ajá, que usted estaba comentando ajá, de la masacre, ¿no? Que ujú, hubo en esta ajá, guerra que, que Mardoqueo no pudo suspender porque ya eso, eh, era como una ley, ¿no? Que no podía ya al darse, que se exacto. tenía que llevar, no se podía suspender, se tenía que llevar a cabo. Pero entonces, yo recuerdo haber leído a pie de la Biblia que en el Antiguo Testamento, mientras más personas mataban, más enemigos mataban, esa era la manera de ellos glorificar a Dios. Era como que, miren cómo Dios se manifestó. Matamos a tantos, a 5.000, a 10.000. Entonces, eso yo lo leí una vez sí, a pie de página de la Biblia. No recuerdo qué texto era, pero sí recuerdo que era del Antiguo Testamento. Entonces, decía ahí en la reflexión que esa era la manera como en el Antiguo Testamento alababan a Dios. Con- Ahora, y claro, nosotros llevándolo creo que a nuestro contexto es una masacre, uno dice, pero es como una contradicción, ¿no? bueno, yo creo que ese es un problema que de vieja data porque sigue sucediendo, ¿no? Porque hasta qué punto, ¿verdad? Se mata en nombre de la justicia o se justifica de que eso es lo que Dios quiere. Estamos hablando de situaciones que Dios realmente quiere o que nosotros ubicamos como protagonista a Dios para buscarle una justificación. Y les pongo un ejemplo, ¿no? A veces uno lee en las páginas, esta ahorita que todo uno se entera por las páginas sociales, que en un determinado barrio hay un malviviente, pues, y ese malviviente o trata de violar a una niña o agrede a alguien, y entonces toda la vecindad lo agarra, le dan una paliza, puede que lo lleven incluso hasta la muerte, y cuando llega la policía ya el tipo está muerto. Entonces uno, ¿hasta qué punto uno puede hablar de justicia ante una situación grotesca si nos comportamos de la misma forma que se está criticando? O sea, uno no puede ser juez de su propia censura. Y de alguna manera, cuando uno hace una crítica de una situación, vamos a suponer, Esther hizo lo que tenía que hacer. Ella, a través de ese estratagema, como esposa, como reina, ella volcó la suerte de un magnicidio que iba a haber en contra de los judíos, ¿verdad? Y volteó la tortilla. Ya entonces ellos no van a morir, quienes vienen siendo sacrificados son quienes intentaron acabar con ellos. Pero hay que acabar con toda la población, es mi pregunta. ¿Hasta qué punto la exaltación de la voluntad de Dios puede llevar a la muerte, bueno, de toda la familia? O sea, me hace recordar las películas de Gaster, que no solamente matan a la persona, sino a toda la familia de la persona con la que quieren acabar. Entonces, yo creo que la Biblia es una escuela de vida, ¿no?
y nos va dando un poco el crecimiento de un pueblo, sobre todo en la imagen de Dios, porque nos vamos dando cuenta cómo esa imagen se purifica hasta llegar a donde Jesucristo, porque es impensable que Jesús devuelva mal por mal, todo lo contrario. Entonces, adelante, Yanira. Profe, hay dos cosas que me causaron como ruido, por llamarlo de alguna manera. Cuando hablamos del texto de Ruth, eh, el que dieran esa exaltación a la mujer, pero siendo ella una extranjera. Si ya, o como usted bien lo dijo, que Esdra en su capítulo 10 habla específicamente de que para volver a Dios necesitan romper con todas esas vicios, por llamarlo de alguna manera, que Ajá. hubiesen casado esos judíos con extranjeras. Entonces, ¿cómo se justifica que hasta un libro esté escrito en relación a ella, aunque estamos claros que a la final termina siendo familia del rey David y por su consecuencia de Jesús? Pero bajo la ley judía, esa es una de las cosas que es como contradictoria. Y dice, van a celebrar una fiesta que van a conmemorar como una victoria, pero ¿qué hay detrás? Esa crueldad con la que el pueblo judío se ensaña contra sus enemigos, es como que se hicieran ojo por ojo, diente por diente, porque de alguna forma el pueblo judío fue así, eh, acabaron con ellos, los exiliaron, fueron esclavos, asesinaron, destruyeron todo lo que era su cultura, su historia, su tierra, lo que era propio de ellos como pueblo de Dios. Entonces, hay como una contradicción que no consigo cómo darle como una justificación de alguna manera. Bueno, mira, No de sé si me entrada, explico. sí, sí, claro que te entiendo. Mira, de entrada tendríamos que decir, en un momento en que las mujeres callan y obedecen a los maridos, este tipo de texto precisamente ¿cómo se llama? Son contestatarios a esa situación. Y lo más bravo es que el libro de Ruth entra en el canon, ¿ok? Ese sí entra en el canon hebreo. Y entonces viene a ser, como vamos a decir, la contrapartida de lo que está haciendo Esdras. Entonces, las mujeres estaban hablando. Cuando nosotros leemos los capítulos de Isaías del 55 al 66, están escritos con tanta sensibilidad que uno se pregunta si no habrá sido redactado por una mujer, porque hay cosas que son como propias de lo femenino, ¿no? Y entonces, es cierto, de alguna manera, el problema no es que se trate con crueldad al enemigo, el problema está que lo justifiques diciendo que Dios está de tu parte. Para mí es donde está la situación difícil. Es evidente que si de alguna manera Esther trató de salvar a su pueblo y lo consiguió, caramba, acaben con quien urdió, vamos a decir así, toda la tramoya, vamos a decir, el enredo y la maldad. Pero hay que acabar con toda la nacionalidad de ese señor. Esa es mi inquietud, pues, acerca de este texto que me cuestiona acerca si es verdad. Ya no se van a matar todos los judíos, sino todos los que no son. O Sí, sea, y es que de terrible. paso vas a justificar ese hecho con una fiesta que vas a conmemorar siempre y que queda registrada en los textos. Sí, bueno, quizás no quede registrado, la fiesta no represente la matanza, o sea, sino Claro, ya no va a representar eso, pero en exacto, el fondo, la detrás, salvación. exacto, detrás, es lo que estamos analizando, porque ellos van a celebrar la victoria del pueblo judío sobre su enemigo. Pero la Exacto. masacre que ocurre en ese evento es lo que de alguna manera a mí particularmente me causa como mucha contradicción. Y ahora sí te voy a decir algo.
recuerda que eso está en los capítulos griegos, ¿ok? Eso del final, la matanza, no está en el texto escrito en hebreo, está precisamente en la parte griega. ¿Ok? Cuando ya vamos a decir que la impronta griega ya ha permeado mucho de lo que es la literatura bíblica también. Este es un texto que vamos a encontrar que tiene trozos en griego y trozos en hebreo. en hebreo, que es Sí, el original donde ajá, se, exacto, se escribió. exactamente. Así que adelante, Marianeli. Sí, profe, yo estaba analizando un poco y cada vez que leo estos textos del Antiguo Testamento, digamos que me repito lo mismo, ¿no? Eh, nosotros jamás lo vamos a entender, procuramos entenderlo, pero nunca lo vamos a entender por la forma como se escribieron. Efectivamente, eh, tenían otra creencia, fueron ellos en el Antiguo Testamento de ser el pueblo escogido por Dios, de que todo lo tenían bajo su poder. Bueno, ya en los tiempos creo yo que se escribieron estos textos, ya el pueblo había avanzado muchísimo en muchos aspectos, en aspectos de fe, en aspectos culturales, y yo creo que ver el contexto cultural nos hace muy bien para reinterpretar, y creo que la evolución tanto de los textos como de lo que ha sido el camino de fe del pueblo de Dios, aún ya luego, cuando se comienza a formar la iglesia, siguió la iglesia cometiendo errores, seguimos cometiendo errores en la actualidad, pero siempre vamos encaminándonos hacia lo que realmente nos trajo Jesús, hacia lo verdadero, hacia esa reinterpretación de la ley que le dio Jesús. Entonces, verlo desde este contexto y la evolución que hemos tenido en todo este sentido, creo que puede ser un poco alentador. Claro, claro, y no olvidemos que este no es un texto histórico, ¿ok? No se imaginen jamás en la vida un concurso de belleza, una cenicienta que fue a casarse con un rey siendo judía, no, mucho menos en el mundo persa. Es una ficción histórica y bien puede ser que toda sea una exageración del redactor para tratar de entender el apoyo inconmensurable de Dios a ese pueblo en defensa de su propia vida. Entonces, por ahí quizás habría que buscar la cosa. Entonces, vamos a ver un texto que es bellísimo para ver un poco una cosa más light, por decirlo así, ¿no? Este, es un cantar que se ha atribuido a Salomón, pero sabemos que es imposible que lo haya escrito Salomón. Cuando Salomón vivió, vamos a decir que 700 años antes. Es del siglo III aproximadamente. Es un poema de 1250 palabras hebreas y que reflejan un acento al amor, a la corporidad, un texto que no habla de la mujer en cuanto esposa ni como madre, sino como una enamorada que busca a su amado hasta que lo encuentra, que habla del cuerpo del hombre de una manera tan hermosa, así como el hombre es capaz de hablar del cuerpo de la mujer, también de la misma forma. Pues un texto en que él habla del amado y de la amada, ¿verdad? Entonces tiene forma de diálogo, pero es una conversación amorosa. 117 versículos. Y recordemos que está en la Biblia y por tanto es palabra de Dios para nosotros. El problema está en las traducciones. ¿Por qué? Porque es cuando este texto es aceptado en el canon, a muchos dentro de nuestra iglesia cristiana les horrorizaba la manera tan cruda como se hablaba del sexo en este tema. Entonces decían, no, hay que buscar la parte simbólica. Entonces, tiene que ser que es Dios y la amada es el pueblo de Israel, o es Jesús y la amada es la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en estas interpretaciones y en las traducciones que se nos hace del texto, ¿verdad? La primera es la interpretación literal. Y aquí tenemos varias cosas. La primera como un guión teatral, ¿verdad?
Y eso de alguna manera lo vemos porque hay como varios actores que actúan como una especie de coro, con escenas intermedias y pareciera que estuvieran haciendo como un montaje fascinante. Entonces, en una de esas interpretaciones se consideran dos actores principales, a Salomón y la mujer, ¿verdad? Ella es considerada como una joven campesina, rústica, que intercambia palabras de amor con el rey, ¿verdad? Mientras que, ¿verdad? Para otros, los actores principales son el rey Salomón y la pastorcita Sulamita, ¿verdad? La segunda variante, ¿verdad? Es un joven pastor, una mujer campesina y el rey. O sea que aquí estamos hablando de triángulo. Salomón querría llevarse a la chica al harén, pero ella está seducida por el amor hacia el joven, sencillo como es. Entonces sería la lucha entre dos hombres, la tentación de la riqueza, la decisión de la muchacha si va a palacio, ¿verdad? A ostentar como reina o se queda con el joven sencillo que no le va a ofrecer esa riqueza de reina. Entonces es muy improbable que nosotros podamos leer este texto de esta forma, ¿verdad? Entonces, también literalmente ha sido concebido como una colección de cantos nupciales, que es la segunda interpretación. Y se creía que quizás en las bodas de la antigüedad se utilizaba como un canto precisamente para en las bodas. Mientras que hay una escuela, la escuela voluptuosa, que hace una interpretación literal, pero ¿cómo lo interpreta? Como una especie de Kama Sutra bíblico, en el cual, ¿verdad? Hay un oculto sentido erótico, ¿verdad? Y que hasta en los más inocentes detalles, ahí hay algo que habría que buscar un poco la vinculación con todo lo que es la sensualidad oriental que vamos a encontrar en las mil y una noches o algo parecido. Pero también puede haber una interpretación alegórica y esto puede hacer desviar el verdadero sentido del texto y desvirtuar el lenguaje del amor humano al aplicarlo a la realidad, a una realidad diferente, ¿verdad? Porque las palabras de amor entre el amado y la amada, ¿verdad? A veces se consideraron como poco dignas dentro del mundo cristiano, sobre todo después del siglo III, IV. Entonces, siendo un libro teológico, este, ver de manera tan descarnada, vamos a decir, el amor y el sexo entre un hombre y una mujer, entonces, vamos viendo cómo, por qué el amor entre un hombre y una mujer no puede tener lugar en la literatura bíblica, ¿verdad? ¿Por qué el lenguaje teológico del cantar tenga necesariamente que pasar por alegorías, ¿verdad? Cuando, habla de las experiencias que son vitales en la vida. Es más, tendríamos que preguntarnos cómo pudo este texto convertirse en un texto pascual. Recordemos que es uno de los megillot que se recita precisamente en la Pascua. Entonces, no podemos bajo ninguna circunstancia considerarlo como la exaltación del amor de Dios con el pueblo, porque eso no es lo que el texto trata de expresar. También puede haber una interpretación antropológica, ¿verdad? Que de alguna manera deshumaniza, ¿verdad? Lo que son las relaciones hombre y mujer. Y sobre todo, la marginación de la mujer con la ley del divorcio, que vemos en Esdras, un texto que precisamente estábamos mencionando. ¿Ve? Entonces, este, de alguna manera esta concepción antropológica termina asumiendo a las mujeres no judías como mujeres que pueden ser desechadas. Y eso es terrible. ¿Dónde nosotros percibimos esto? Por ejemplo, en el caso de Nehemías, en el capítulo 5, que las mujeres son esclavas por la ley de las hipotecas.
En el Cantar, en el capítulo 6, se habla de la explotación sexual de la mujer por la compra de sus derechos. La ley de la raza pura que nosotros vamos a ver también en algunos textos proféticos, la traición del amor, la excepción de la justicia para el hombre en el caso de meterse con una mujer. Todo eso nos lo va regalando este texto. También hay una interpretación de tipo histórica, porque al escribirse en la época del posexilio, ¿verdad? Es imposible eludir lo político y lo social en la lectura del texto. Sabemos que para este momento gobiernan los persas, ¿no? Quienes habían posibilitado que el pueblo de Israel se convirtiera en sus vasallos, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el héroe para el pueblo de Israel? El Salomón, ¿verdad? Un rey famoso por sus riquezas, por las 1000 mujeres que tuvo, por su amor impersonal e interesado, porque se casó con muchas mujeres, a veces este, por especies de tratados con reyes de otros países. Y entonces sus bodas estaban vinculadas a contactos de tipo político. Entonces, tratar de leer esto de esta forma, nos lleva a cómo se vive el amor hoy. ¿Acaso no se ha también explotado? El amor es relación. Este es un texto que nos habla de los sentidos. Entonces, y sabemos que la tradición cristiana, y más como la vivimos en América Latina, ha sido instrumento de represión de la sexualidad y del amor, ¿verdad? Claro, tenemos que estar conscientes que para muchos amor es violencia, ¿verdad? Pero ser cristiano no necesariamente ser asceta, ¿verdad? Es tratar de desprenderte de todo aquello, pero vivir las relaciones en la vida, teniendo a Dios presente en ella. ¿Se acuerda cuando leíamos en el texto de Tobías esa oración hermosísima en la que ellos antes de tener intimidad se arrodillan y le piden a Dios precisamente para que su matrimonio sea santo? O sea, si el cuerpo humano es templo del espíritu, hay que considerarlo como tal. Entonces, pero, ¿cómo de alguna manera podemos nosotros entonces concebir este texto? Fíjense que el Cantar ni siquiera sugiere el matrimonio. Son dos amantes que sencillamente se tratan como si fueran novios, ¿verdad? Sin que se oficialice su relación, ¿verdad? Entonces, fíjate que esto se contrapone a un texto como el Siráside, que lo veíamos la semana pasada, que dice Siráside 42, y les leo. De ningún hombre te quedes mirando la belleza, y entre mujeres no te sientes, porque de los vestidos sale la polilla y de la mujer la malicia. Vale más maldad de hombre que bondad de mujer. La mujer cubre de vergüenza y oprobio. El Cantar nos regala otra postura. Ya empezando, en el segundo versículo le dice, bésame, bésame con los besos de tu boca, donde se exalta la belleza corporal, ¿verdad? Qué bella eres, amada mía, le dice el amado a ella. No le importa el color de la piel, porque la ponen como morenita, ¿verdad? La mujer participa plenamente del placer. Estoy enferma de amor, dice ella en el versículo 2:5. Mientras que el amado está ausente, ella vive añorando. Fíjense que en 1:3 vemos cómo él habla del esplendor de su seno, de la perfección de las caderas, 7:2, del ombligo, 7:3, del vientre. La palabra seno es utilizada 8 veces, pero como fuente de atracción, no de amamantar. Entonces dice, tus pechos son como crías mellizas de gacela. La belleza de la sensualidad es descrita con una fuerza poética extraordinaria. Él dice que el vientre de ella es monte de trigo, monte de mirra, en un lenguaje que verdaderamente
los sentidos están presentes, el oler, ¿verdad? En 2:13, las viñas en cierne exhalan su fragancia, el perfume del cuerpo de ella, los olores del cuerpo de él, el ver. Según este texto, el ojo acaricia, saca pedazos, el ojo invade, desvía de mí tus ojos, porque ellos me quitan la calma, me pone nervioso que me mire. O sea, tocar. Fíjate cuando esa mujer le dice, la mano que se mete por el cuerpo, subiré a la palmera. ¿A qué están haciendo referencia si pensamos un poquito más? ¿Cuál es la palmera en el caso del hombre? Eso lo vemos en el capítulo 7, ¿verdad? Oigo la voz de mi amado. Entonces, todo lo que es besar, lamer, morder, comer, todo de alguna manera es el lenguaje del cuerpo que va haciendo una propuesta de poema que se nos presenta, ¿verdad? Este, en un ambiente completamente pastoril, en las habitaciones hasta de la propia madre, donde vamos a ver una serie de personajes, la Sulamita y el amado, la madre de él y de ella, que los apoyan, el gran ausente, el padre, los hermanos que no quieren esa unión, el rey Salomón y su madre y las hijas de Jerusalén. Pero la clave de todo el texto es la sensualidad por encima de todo. Y es un texto que está estructurado en 5 poemas. El primer poema es el encuentro del amor, luego el desencuentro cuando no tiene a su amado, el centro del texto, los abrazos entrelazados y finalmente la conclusión. Yo creo que en el fondo esta es una crítica a este texto a los establos de Salomón, porque recordemos que así como Salomón tenía mujeres, también al parecer tenía también unos establos con infinidad de caballos, cosa que no tenía el resto de la población. Recordemos que los caballos, aparte de ser pertrechos de guerra, solamente lo tienen quienes son, quienes tienen el dinero suficiente para poder tener. Entonces, este es un texto que es fusión de Eros y Ágape. Y entonces, ¿por qué nosotros hablamos de esta forma con este texto? Porque ya está bueno. Sabemos que vivimos en una sociedad donde el sexo se ha convertido en puro deseo y violencia, pero eso no es lo que nos plasma el texto del Cantar de los Cantares, sino por el contrario, nos habla del valor del hombre del valor del amor entre un hombre y una mujer. Este, Algo que se puede definir como divino, divino no entendido como sabroso, sino por la presencia de Dios en medio de este amor, entre la dimensión de lo personal y lo afectivo, que se pueda llegar a amar a otra persona que se convierta en carne de tu carne y en sangre de tu sangre, como dice el Génesis, y que la presencia de Dios esté allí, porque el amor humano tiene que ver con Dios. Entonces, es un texto que también va a desvirtuar todo aquello que va en contra del amor y del sexo, ¿verdad? Es una revelación también de Dios hacia su pueblo y que destaca por encima de todo la importancia de la fiesta, del Eros como tal, de la necesidad, ¿verdad?, de superar para siempre la imagen femenina. Era la sierva de la monarquía, la infiel de los profetas. Cada vez que querían hablar de la infidelidad del pueblo, evocaban a la mujer. Viuda del exilio, encerrada como ama de casa, como dice Proverbios 31, la que está encerradita en su casa, complace a su marido y pone la mesa en su santo lugar. Entonces, el cantar es la puerta de entrada a un cambio de paradigma femenino, la sexualidad y la sensualidad unidos al servicio del amor. Pero para ello estamos hablando del amor en el matrimonio. Y quiero leerles un poema de Gibran Khalil Gibran, que a mí me parece extraordinariamente bello y que tiene mucho que ver con este texto.
Maestro, háblanos del matrimonio. Y él responde diciendo, han nacido juntos y juntos están eternamente. Estarán juntos cuando las blancas alas de la muerte acaben con sus días. Estarán juntos incluso en la callada memoria de Dios. Pero dejen que en su vivir juntos haya espacio y dejen que los vientos del paraíso dancen entre ustedes. Ámense el uno al otro, pero no hagan del amor una cadena. Dejen más bien que haya un mar en movimiento entre las luchas de sus almas, que el uno llene el vaso del otro, pero no beban los dos en la misma taza. De uno pan al otro, pero no coman de la misma hogaza. Canten y bailen juntos, alégrense, pero respeten la propia intimidad. También las cuerdas del laúd están solas, pero vibran por la misma música. Dense los corazones, pero no para poseerlos, porque solo la mano de la vida puede contener sus corazones. Estén juntos en pie, mas no muy cerca, porque las columnas del templo se encuentran separadas y la encina y el ciprés no crecen una a la sombra del otro. Entonces, con la fuerza totalizante del amor, podemos utilizar el cantar de los cantares para celebrar la raíz de todo amor humano auténtico, horizontal y íntegro de alguna forma. A mí este texto particularmente me encanta. Te lo digo sinceramente, me encanta. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de este texto o si pasamos al texto de Lamentaciones, que no tiene nada de romántico. Profesora, de este texto pudiésemos decir, Ajá, si no solamente lo vemos desde el punto de vista de pareja, del ajá. amor humano, si nosotros vamos un poquito más allá y pudiésemos relacionar ese texto directamente con ese amor y esa plenitud de la que usted acaba de hablar en ese poema tan hermoso, de esa plenitud a la que te lleva ese darte, ese donarte, ese crecer y caminar con el otro, es como si yo de alguna manera me relacionara con ese amor infinito de Dios, porque a la final es como yo más o menos escribiendo sentía que esto simbolizaba era el amor y la unión de nosotros con Dios, de nuestra alma con Dios, buscándole esa otra parte, o sea, apartándome un poco de esa parte, de ese lenguaje erótico, por llamarlo de alguna forma, y que era muy, y porque es muy simbólico y de alguna manera tiene párrafos con doble sentido. Entonces se prestaba mucho a eso, pero entonces buscándole la vuelta, yo pienso que ahí en ese texto se refleja mucho ese amor divino, ese amor de Dios y cómo va transformando el espíritu ese amor que recibimos y me permite a mí, de alguna manera, en medio de ese caminar, de ese transformarme, eh, formar parte de esa divinidad que solamente la consigo y la complemento es con el amor de Dios. Mira, pero hay un problema de Yanira, y es que esa precisamente fue la interpretación tradicional y alegórica durante mucho tiempo, porque no se entendía que se pudiera hablar de una forma tan cruda de la relación entre un hombre y una mujer, vinculada incluso hasta lo sexual. Entonces, verlo de esa manera se vio durante mucho tiempo, pero los grandes exégetas hoy por hoy han dejado de lado completamente esa interpretación porque precisamente evoca que este texto, el Cantar de los Cantares, nos lleva al paraíso terrenal con Adán y Eva y nos lleva al jardín de la resurrección con María Magdalena. O sea, es una visión totalizante de lo que es
el amor entre un hombre y una mujer. Hoy no te vas a conseguir ninguna interpretación. Es muy bonito lo que tú estás diciendo. Y evidentemente el amor de Dios nos lleva a considerar a Dios por encima de todo. Pero ¿qué pasa con las relaciones humanas? Lo que pasa es que Bueno, pero es sabemos, que si aprendo a crecer y a cambiarme eh, interiormente, espiritualmente hablando, desde ese amor de Dios, yo puedo complementarme con ese otro amor humano, que es el que me ayuda a crecer, el que me ayuda a donarme, el que me permite tener una pareja, e ir de la mano, uno al lado del otro, creciendo juntos. No sé si me explico. ¿no? Es que está perfecta tu interpretación. Así tiene que ser el camino de crecimiento en la fe y en una continua conversión del ser humano hacia Dios. Yo lo que quiero dejar claro, que definitivamente este texto no habla del amor de Dios al pueblo ni de Jesús a la iglesia. Habla del amor crudo entre un hombre y una mujer. El amor de Es pareja. el amor de pareja, concretamente. Sí, y es verdad, lo que tú dices es verdad, pero este texto es más, le buscaron esa explicación que tú dices precisamente para no escandalizarse, porque decían, pero es que no puede ser, porque no puede ser que hable de una forma tan cruda de la relación de pareja. Y es así. Por eso es que es tan hermoso. Adelante, Virginia. Gracias, profe. Bueno, aunado a ese comentario, yo creo que justamente, bueno, a mí el Cantar de los Cantares me encanta, me gusta mucho, también es uno de mis favoritos, y yo creo que precisamente me gusta porque es así como lo que usted está diciendo, como que levanta estas, como que cómo puede ser esto aquí en la palabra de Dios y todo eso, estas controversias, y yo creo que el reto justamente es ese, ¿no? Como lo que usted decía al principio, hemos separado tanto a Dios de a veces de la humanidad, o sea que a veces hasta se nos hace imposible o pensamos que está mal encontrarlo en lo más humano, o sea, en nuestras sensaciones, sentimientos, placeres más humanos. Pensamos y hemos aprendido también que está mal pensar que ahí está Dios, o sea, como que Dios es aparte, o sea, Dios no está ahí. Y yo creo que este libro, ahorita usted decía, habla de una pareja. ¿Y por qué no encontrar a Dios ahí? O sea, en esa sexualidad, en ese erotismo. Exacto. Es que ahí está. O sea, y entonces, pero tenemos tan, a veces, y yo me incluyo, ¿no? O sea, porque eso es lo que nos han enseñado, lo dijo usted, ¿no? Dentro de la religión, dentro de la forma de ver a Dios, la sexualidad siempre ha sido un tabú, el placer, un tabú, el cuerpo de la mujer, o sea, muchas cosas, ¿no? Que nosotros decimos, no, 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 o sea, ahí no está, o sea, tiene que estar acá de esta forma. Y sin embargo, Dios vive en lo más sencillo, en lo más humano, en lo más pequeño, y ahí se encuentra, ¿no? O sea, porque en esa donación entre un hombre y una mujer también está Dios. Y en esa donación total, ¿no? O sea, tanto del cuerpo como de todo, porque así nos hizo Dios y Él quiso hacernos con esas sensaciones y con esos placeres. Ahora que ya lo usemos para el mal, ¿verdad? También, o sea, como todo lo podemos usar para el mal, todo, o sea, todo, pero ya es nuestra decisión, ¿no? Pero yo sí pienso, ¿verdad? Que dentro de todo eso está la belleza y está Dios, dentro de ese erotismo que decía mi compañera, dentro de esa relación, ahí está. Entonces creo que ese es el reto como encontrarlo en todo, o sea, como no nada más pensar seguir pensando que lo humano, o sea, que lo carnal o que las relaciones están mal, ¿no? O sea, o como que no son tan de Dios, o como cuando decían, eso va a un lado y voy a meter otro medio tema, porque yo soy religiosa, ¿no? O cuando dicen que nosotros estamos más cerca de Dios o cosas así porque no nos casamos. No, o sea, no, o sea, no todos estamos cerca de Dios igual, ¿no? O sea, no porque no nos casemos, no porque casarse o tener una pareja sea como un Sea grado malo. inferior, ¿no? O sea, como un grado inferior de espiritualidad para nada, o sea, y porque la nuestra sea un grado superior, nada que ver, o sea, yo conozco mujeres y hombres casados o con parejas que realmente mis respetos, ¿no? O sea, su testimonio, me inspiran a Dios más que muchas religiosas y sacerdotes, o sea, no.
Entonces yo siento que va de la mano todo eso del tema de la sexualidad, o sea, de cómo vemos, pero bueno, eso es lo que quería decir y me encanta este libro. Sí, bueno, a mí también es como, vamos a decir así, como cierre, ¿no? Que no se trata, el cantar es comunión de cuerpo, de corazón, de espíritu, este, y allí está Dios. Cuando el amor se asume de esa forma, allí está Dios. Y eso es verdaderamente extraordinario. Mire, yo creo que la tarea de hoy quizás no la van a poder hacer porque no creo que terminemos con la hora que tenemos. De broma vamos a terminar con lamentación. Este, este, sería entonces, de todas maneras, como yo se la pongo siempre para 15 días, no hay problema. Este texto de Lamentaciones, ¿alguno lo ha leído? Porque ese todavía es menos conocido que muchos. No saben ni que sí. El texto recibe en hebreo el nombre de Eka, es que es algo así como, hay como, ¿verdad? Término característico de lo que es un canto fúnebre o una elegía, ¿verdad? Y el Talmud sugiere el antiguo nombre de Quinó, así lo encontramos en la segunda de Crónicas. Y es un género literario llamado precisamente de lamentación en consonancia con la obra, ¿no? Está muy bien conservado en hebreo y el contenido de los 70 sigue de cerca su contenido, que a veces cuando se traduce al griego se dan ciertos cambios. En este caso no es así. Forma parte de los que tuvimos y por supuesto forma parte de los 5 Megillot cuando existen pruebas de que el lugar donde estaba el templo, comenzaron a celebrarse una serie de lamentaciones por parte del pueblo, tras su destrucción. Así lo dice Jeremías 41:5. Y había como jornadas de ayuno para tratar de conmemorar la caída de Jerusalén, costumbre que se conservó incluso cuando fue reconstruido el templo. Así lo vemos en Zacarías, en el segundo Zacarías. Y entonces estos datos nos permiten ubicar el escrito probablemente en Jerusalén y en esa época entre la destrucción ¿cómo se llama? De Jerusalén en el 587 y el edicto de Ciro en el 538. En otras palabras, durante el exilio de Babilonia. Y hay que pensar en Palestina y que este es un canto, una lamentación de quienes se quedaron, precisamente, ¿verdad? Entonces, en cuanto al autor, se piensa que los 4 primeros capítulos podrían ser de un mismo autor, mientras, ¿verdad? Que el que sigue es una especie de liturgia tradicional y entonces hay diferencias en los 5 capítulos, ¿verdad? Que podrían explicarse eh, ubicándolos por varios autores. Es imposible pensar que haya sido uno solo. Por ejemplo, el último capítulo ofrece como una explicación de la vida de Palestina bajo el dominio babilónico en contraste con algunos apuntes episódicos, ¿verdad?, de la caída de Jerusalén. Entonces, los 70 atribuyen esta obra a Jeremías, por lo menos así lo atribuye el texto de Crónico, pero no hay nada en la obra de Jeremías que nos haga indicar que es así. Más bien, se piensa que tiene que haber sido el autor perteneciente al partido nacionalista antibabilónico opuesto a Jeremías y a Godolías precisamente. Ahora, en cuanto a su dimensión literaria, vamos a encontrar cinco poemas. Entonces, y los 4 primeros son acrósticos. ¿Saben qué es acróstico, verdad? Que cada versículo comienza con una letra del alefato hebreo hasta completar el alfabeto, con perfiles muy definidos, con letras que, como les digo, empiezan con el alefato hebreo y están ordenados en forma quiástica. Cuando nosotros cruzamos un versículo con otro, podemos buscar una coherencia completa. Es una especie, podríamos decir que el primero y el segundo son bastante genéricos en su contenido. El tercero mezcla
la queja individual en primera persona con el nosotros comunitario en un momento dado. Y podríamos compararlo, una ciudad completamente asolada, relacionarlo pues con una mujer que se ha quedado viuda, que perdió al marido, una madre que sus hijos han muerto, porque eso es lo que uno percibe con la lectura, ¿no? Entonces, como les digo, el primer poema es una elegía fúnebre, el segundo también, pero ya el enfoque es hacia Jerusalén, el tercero es una lamentación individual con toques colectivos, el cuarto es una elegía comunitaria completamente y el quinto poema son una serie de quejas del género lamentación. Entonces, podríamos incluso entender que es una elegía política, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los personajes que aparecen en el texto? Primero, Sión, como ciudad poderosa, una viuda que no encuentra consuelo porque está en ruinas completamente, las doncellas que se sienten a sí mismos como que no tienen futuro, los sacerdotes a quienes culpabilizan por sus festines, por sus derroches, por la desgracia del pueblo, el rey, el ungido de Dios, que ha sido rechazado por el propio Dios, los príncipes de piel delicada, ¿verdad? Que han sido asesinados o desterrados, los profetas falsos que decían que todo estaba bien cuando la ciudad estaba cayéndose, los ancianos, imagen de honorabilidad, que en silencio están viviendo su duelo, las mujeres de Sión, y imagínense una cosa horrible, hablan de que la hambruna lleva a las madres a devorarse a sus propios hijos, mientras que otros mueren en las calles de hambre y jóvenes sometidos a trabajos forzados, los que no han sido desterrados o asesinados. Entonces, gente bárbara. Entonces, en este panorama hay como dos realidades. Primero, la culpabilidad de Sión por haberse alejado de Yahvé, ¿verdad? De alguna manera. Y por otro, ensalzan la justicia de Dios hacia los enemigos. Entonces piensan que ellos en este momento también son instrumentos de la justicia de Dios porque se han apartado de él. Entonces de allí se desprende un mundo de conflictos y situaciones terribles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjense, vamos a ver una serie de propósitos que vamos a encontrar en este tema. Pecado y perdón, como dos cualidades completamente contrapuestas. El pueblo está viviendo merecidamente su castigo, pero el perdón que están pidiéndole a Dios viene acompañado de misericordia por parte de Dios. ¿Alguien tiene el texto de Lamentaciones abierto para entonces que leamos un momentico 3:42? Y nosotros Ajá, nos hemos revelado pecando y ajá. tú nos has perdonado. Exacto. Fíjense, cualidades contrapuestas, la cólera de Yahvé y la compasión. Eso lo encontramos, por ejemplo, en 2:1. Ya que lo tienen, vamos a ir señalando. 2:1. Ajá, Ay, el Señor con su enojo ha cubierto de sombras a la capital, ah, Sión, desde el cielo arrojo por tierra la gloria de Israel, y el día de su ira se olvidó del estrado de sus pies. imagínate. El rechazo también se ve. El israelita se siente rechazado y repudiado por Dios mismo. 2:7. 2:7. El Señor rechazó su propio altar, Exactamente. lejos dejó de lado su santuario y Ajá, entregó en manos enemigas los muros de su palacio. ajá, Y gritaban en el templo. ajá, Ese es el 7. El el 7. 7. Por otro lado, abandono y clamor, ¿verdad? ¿Quién los abandonó? Dios. ¿Por qué? Y ellos claman para que vuelva el favor de Dios. 4:5. 5b. ¿Perdón? Eh, ¿5? ¿Cómo se llama? El 5 tiene dos partes.
el capítulo 4, versículo 5, pero la segunda parte, el 5b. El 5b. Ujú. Ay, Dios. Bueno, lee el Aquí 5 tengo completo. 4, Ajá. es largo. Recuerda, Señor, lo que nos ha pasado. Mira y fíjate en nuestras afrentas. Nuestra herencia ha pasado a los bárbaros, nuestras casas a extranjeros. Hemos quedado huérfanos de padre y nuestras madres han quedado viudas. Tenemos que Ah, comprar el agua que bebemos y pagar la leña que no que nos llevamos. Nos empujan con yugo al cuello y nos fatigan sin darnos descanso. Hemos pactado con Egipto y Asiria para saciarnos de pan. ah, Nuestros padres pecaron y ya no viven, y nosotros cargamos con sus culpas. fíjate. Continúo. Sí, no, no, Sufi. También por una parte, enemistad y amistad. En Dios se han amistado con ellos completamente, pero ellos particularmente su mayor enemigo es Babilonia y se sienten traicionados porque Dios no los apoya de alguna manera. Saben que están acosados, ¿verdad? Entonces el pueblo se siente como cazado y perseguido porque sienten que no tienen posibilidad de vivir, ¿verdad? Y entonces es un camino que está completamente cerrado. Eso está en el 4:19. Y solo les queda respirar esperando el auxilio que venga de ella. ¿Ves? 4:19, ¿qué dice? Los que nos perseguían eran más veloces que las águilas del cielo. Nos acosaban por los montes y nos vigilaban en el desierto. Fíjense que aquí no se habla de honra, porque para ellos la honra quedó como parte del pasado. Ahorita están completamente deshonrados, por decirlo así. Hay destrucción, hay expolio, hay muerte, hay sangre, hay destierro, por donde lo pongan. ¿Y qué le ha pasado al pueblo? Está prisionero, está dispersado, está cautivo. Entonces a ello se une la sensación no solamente de abandono, sino también de profanación porque no solamente el templo fue profanado, ellos también se sienten profanados a sí mismos. Entonces, De eso hecho, les... profe, aquí hay Adelante. disculpe, Ujú. aquí hay uno que Ajá, dice, violaron a las mujeres en Sión y a las doncellas en los pueblos de Judá. exacto. Sí, o sea que eso fue un desastre. Y esas son las mismas mujeres que después Esdras quiere echar para la calle, las mujeres violadas con todo y muchacho. Entonces, es terrible, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos hablando teológicamente de una crisis que hay en el pueblo por la destrucción de Jerusalén. Y eso se entiende, porque ellos están conscientes de su propia culpabilidad, de que ellos han abandonado a Dios y que lo que les ha pasado es justo castigo. Pero también consideran que el enemigo ha cometido excesos con ellos. Y entonces esos son interpretados como injusticia. ¿Y por qué Dios permite que sean tan injustos con nosotros? Entonces piensan, Merecemos castigo, pero caramba, tenemos que tener la esperanza de que las cosas van a cambiar". Entonces hablan de la espera paciente a la que debe someterse el pueblo, ¿verdad? Para poder restaurar todo aquello, ¿verdad? Entonces, este género de lamentación, es importante porque de alguna manera reconoce el discurso de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. En el Salterio, vamos a encontrar muchos salmos que son lamentaciones y ponen de manifiesto como el carácter polar respecto a la alabanza como elemento constitutivo de la plegaria. Entonces, aquí la peculiaridad es que no son elegías fúnebres en sentido estricto, sino que preparan el camino de salvación que nos muestra el de Isaías, entendido como una respuesta al libro de lamentación y a la vez como una súplica del pueblo. ¿Verdad? Pero el género lamentación también lo encontramos en el Nuevo Testamento y específicamente si nos ubicamos en el texto de Mateo 23 cuando el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Es una lamentación que anuncia el asedio de la ciudad. Sabemos que en el año 70 ocurrió y el sufrimiento que va a acarrear a toda la gente la destrucción. Entonces, pero Jesús en sus palabras dice que esa catástrofe va a ser necesaria.
y que esa catástrofe va a ocurrir. Hay un autor, Woodward, que dice, la iglesia actual necesita desesperadamente escuchar el mensaje de Lamentaciones, si es que el cristianismo quiere entender su propia misión como algo más amplio que el cultivo de la piedad personal, cuando la vida diaria del ser humano está sumida en un infierno. Entonces, yo no creo que nos dé tiempo de ver más porque estamos ya sobre las 6 de la tarde. Nos tocaría ver, aparte del libro de Coelet, ¿verdad? O Eclesiastés, nos tocaría ver además, ¿verdad? Las fiestas judías. Y quería complementar con ustedes todo lo que tiene que ver con el calendario, la fiesta judía, qué es el mes lunar para ellos, la semana, todas esas cuestiones del calendario que son de interés ahorita, porque estamos viendo el Antiguo Testamento. Ya te voy a dar la palabra, Susi, pero por si acaso nos cierran, quería entonces decirles que olvídense de hacer el foro hasta la semana entrante porque no hemos visto lo de la fiesta judía, pero si bien esbozamos los Megillot, falta ahondar en la fiesta judía. Así que quedará pendiente para la semana entrante y bueno, Dios les bendiga y adelante. Este, No, gracias, profe. No, ajá, solamente que yo quería como decirle algo que yo siento, ¿no? Que siento como que cantar de los cantares es ese amor que Dios quiere que nos tengamos unos a otros. Y las lamentaciones es la tristeza que produce el que no nos amemos. O sea, yo siento que durante toda la historia, inclusive hoy en día, el ser humano puede ser muy, muy, muy bueno, tanto como puede ser muy, muy, muy malo. Entonces, Dios nos da esa voluntad libre para que entendamos que el camino que quiere, mandándonos a su Hijo Jesús y todo a que nos lo diera en persona, es que agarremos el camino del cantar de los cantares y no el camino de las lamentaciones. Eso era todo lo que quería decirles. Fue lo que me vino encima. claro, bueno, el problema quizás es que la vida está compuesta de alegría y tristeza, ¿no? Y que a veces no podemos dejar la tristeza de lado porque somos humanos. Claro, Y pero pues, Dios quiere que seamos felices. Él nos hizo para eso, para que fuéramos felices. sí, bueno, habría que hacer una encuesta a ver cuánta gente se siente feliz. Creo que Virginia quería decir algo también, No, profe. ¿no? Ah, ok. Bueno, mi gente bella, entonces, A mí me encantó la clase, profe. bueno, me Me alegro, encantó Rafa. dominaron las mujeres. Sí, ¿verdad? No, no Fue dejaron, una clase de puras mujeres. sí, casi, ¿verdad que sí? Porque fíjense, Benditos sean entre las mujeres, los sí, hombres. sí, ¿verdad Los que sí? libros y todo fue las mujeres. Es verdad que De sí. verdad. Por eso que ellos han estado calladitos en esta clase, pero no, sí, es interesante también ver el otro lado, Somos ¿verdad, muchachos? obedientes, Sí, somos ver, obedientes. sí, señor, así es, Juan. Sí, señor. Entonces, bueno, a la semana que viene seguimos con esto, ¿verdad? Antes de seguir con la apocalíptica, que es el otro tema que nos va a ocupar después de esto. Así que tengan muy buenas tardes todos, Dios me los bendiga, que tengan una semana excelente y esperemos que nos veamos pronto. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Chao, hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Bendiciones. Feliz tarde para ustedes.